Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Estamos hablando del libro de Daniel. Les recordamos, ¿verdad? También que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez para que nos apoyen, ¿verdad? Haciendo virales estos mensajes, porque al final de cuentas pues, es la palabra del Señor, ¿verdad? Y recuerde que estamos queriendo hacer una iglesia grandísima, una iglesia enorme, ¿verdad? Y el, bien, ayer hablamos estamos hablando acerca del capítulo 10 y el, el tema es la visión de Daniel junto al río, ¿verdad? De este maravilloso capítulo. Ayer hablábamos acerca de Daniel que decía, vi la visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, pero se apoderó de ellos un gran temor y huyeron. Hoy tenemos el versículo del 8 del capítulo 10 que dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Aquí vemos que Daniel se quedó solo. Y en realidad, amados hermanos, aunque a veces no lo comprendemos o no lo entendemos, es maravilloso tener una experiencia a estar solos. Aquel hombre tuvo esa experiencia como hombre de Dios, el quedarse solo. Hay muchos que han compartido con entusiasmo y con alegría, ¿verdad? Una experiencia semejante. Hay personajes bíblicos muy interesantes que todos ellos, por ejemplo, Abraham dejó a Ur de los Caldeos y finalmente dejó a sus parientes y se quedó solo con Dios. Moisés fue enviado a una zona lejana del desierto de Madián y ante la zarza ardiente estuvo solo con Dios. ¿Sí? Elías, por su parte, fue disciplinado cerca del arroyo de Querit y Dios estaba con él, estando él solo. ¿Sí? Jeremías tuvo que recorrer un camino solitario, pero Dios estuvo con él. Juan el Bautista fue otro que estuvo solo en el desierto, pero Dios estuvo con él. El apóstol Pablo también pasó 2 años de confinamiento solitario en el mismo desierto, pero esa fue la forma en que Dios estuvo con él y lo preparó para su ministerio. Y qué decir del apóstol Juan, ¿verdad? Que fue exiliado en la solitaria isla de Patmos, pero Dios una vez más estuvo con él, estando Juan solo. Qué maravillosa es la soledad. Es cuando más se aprende, porque es cuando Dios habla directamente con nosotros. Dios no nos habla mientras estemos en la turba. Hay mucha gente que le fascina estar en grupo, en equipo, en vamos acá, vamos allá y todo. Pero, amados hermanos, eh, ese no es el sistema de Dios. Dios quiere que estemos solos, porque solamente solos estamos tranquilos. Solamente la soledad es la que nos hace entrar en una tranquilidad emocional maravillosa. Y es cuando Dios entonces eh, nos, este, nos puede hablar. ¿eh? Lleve la palabra de Dios consigo y vaya a un lugar en el que pueda estar a solas con Él. Le hará muy bien. A veces los lectores nos preguntan si al escribir estos mensajes los hago con determinado grupo de personas y debo contestar que no. Me encuentro en un estudio con las puertas cerradas. Estoy solo, solo con Dios, porque como que Dios me habla cuando estoy completamente solo. Son ocasiones cuando Él ha sido capaz de usar un débil trozo de barro para difundir su palabra, su bendita palabra, amados hermanos. Él hace posible que su palabra sea transmitida a enormes distancias y Él es el que hace que esa palabra resulte poderosa y efectiva. En contraste, los no creyentes, los que no tienen a Dios en sus vidas, necesitan mantener una incesante actividad, ¿sí? Una incesante actividad. Tienen que estar
una actividad social, necesitan tener gente alrededor suyo casi constantemente porque no les agrada estar solos. Pero recordemos que el patriarca Jacob, que trató de evitar el quedarse solo, siempre trató Jacob de quedarse solo, de estar con gente, de estar rodeado con gente. Pero Dios lo empujó hacia un rincón para que una noche Dios pudiera estar con él a solas y le dejó cojo para poder dominarle. O sea, amados hermanos, siempre es importante buscar la soledad, buscar un rincón donde podamos estar a solas con Dios. Y lo mismo pasó con Daniel. En este pasaje que tenemos ante nosotros, Daniel se encontró solo con Dios y tuvo esa visión del Señor Jesucristo y entonces dijo, y no quedó fuerza en mí. Y la visión le causó un gran impacto, un efecto por demás tremendo. Los grandes hombres de la Biblia en su momento quedaron solos a disposición de Dios. Vamos a ver el versículo 9 que dice, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de su palabra caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Aparentemente Daniel quedó inconsciente y no sabemos cuánto tiempo estuvo allí, pero entonces el Señor Jesucristo le dejó y cuando él recobró el sentido, vio que el ángel había venido para ayudarle. Cuando nuestro Señor Jesucristo vio que Daniel cayó y se durmió, ¿sí? El Señor Jesucristo no lo despertó, no le dijo, ven, levántate, a ver, no, sino lo dejó dormir, lo dejó descansar. Y ya una vez que se levantó, estaba descansado, entonces es cuando Dios le da la palabra, porque Dios nunca va a hablarnos cuando tenemos otras cosas en mente. Si usted tiene un proyecto por hacer, otro proyecto por acá, otro propósito, otra idea, piensa hacer de acá, piensa acá, el Señor nunca va a obrar en usted, si usted su mente la tiene ocupada con otras cosas. Entonces tenemos que ser precisos y concisos también para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dejar nuestro entero juicio, ¿verdad? Nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestra disponibilidad, dejársela entera al propósito en específico que Dios tenga para con nosotros. Pero si usted tiene muchos propósitos, muchas ideas, tenga la completa seguridad que Dios no le va a dar ni un propósito para seguir. Y su vida va a seguir siendo un caos porque ni hace una cosa ni hace otra, comienza una y no la termina. Y siempre va a ser un completo desorden, ¿sí? Y entonces dice, una mano lo tocó. Este mensajero celestial fue enviado por el Cristo glorificado para responder a la petición de Daniel. Pero, ¿quién puede haber sido ese mensajero? Sugiero a manera personal que era el ángel Gabriel, ya que Gabriel en otras ocasiones, la Biblia nos los menciona como un mensajero, ¿sí? Ahora vamos al versículo 11 y dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de hablarte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Ok, ya descansaste, ya te levantaste, levántate porque eres muy amado, y le empieza a dar la indicación. Ya hemos destacado que Daniel estaba postrado en tierra. Después fue puesto apoyado sobre sus rodillas y la palma de sus manos, y continuamente y a continuación entonces recibió órdenes de ponerse de pie. Se le recordó el hecho de que era un hombre muy amado por Dios, quien por cierto era de muy buena reputación para tener en el cielo. Y entonces Daniel se puso de pie, temblando. Los versículos 12 y 13 nos dicen, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Curiosamente, por primera vez aquí se levantó temporalmente un misterioso velo, y se reveló que se estaba llevando a cabo una guerra en los ámbitos celestiales.
Fíjese, las oraciones que nosotros hacemos y que conectan el cielo con la tierra, siempre va a traer una consecuencia fatal, tremenda, ¿sí? Porque se va a crear una guerra espiritual, la cual, pues, ya vimos en un anterior segmento donde está posesionado Satanás. Satanás ya vimos que está posicionado abajo del primer cielo. Ahí es donde tiene su morada. La Biblia nos dice que él dijo, yo voy a poner mi morada donde están las estrellas. Y entonces cuando cuando Dios da una bendición a alguna persona, ¿sí? O algún propósito que quiere que se lleve a cabo, ahí en ese lugar es donde se lleva a cabo la guerra espiritual, la lucha espiritual, ¿sí? Y este pasaje nos menciona ese detalle de que allí se formó una guerra espiritual, de que las huestes satánicas no dejaban pasar a Gabriel para que viniera a dar la instrucción. Desde el primer día que Daniel dispuso su corazón y hizo la pregunta a Dios de qué iba a pasar con su pueblo. Entonces se arma una guerra tremenda, la cual Satanás y sus huestes no permitían que el ángel Gabriel pasara por allí, ¿sí? Entonces dice, vamos a ver más adelantito qué fue lo que pasó al respecto. Por eso ustedes cuando hacen una petición, a veces si esa oración está bajo la voluntad de Dios y conecta el cielo con la tierra, créanme que va a haber conflictos. A ti te van a venir una serie de inconvenientes, de disturbios, problemas económicos, problemas, dependiendo de la petición, ¿eh? Si tú pides, ahora sí, algo de economía porque tienes algún problema económico, sí es cierto, el poco dinero que tengas de un momento a otro se te va a caer en la calle y lo vas a perder y vas a decir, Dios mío, todavía, después de que necesito dinero y te pido que me ayudes en la economía, se me cae el dinero y lo pierdo, ¿eh? Pierdes tu trabajo. Dices, no puede ser. ¿Qué fue lo que le pediste a Dios? Economía. Y pierdes tu trabajo, pierdes dinero, gastas de más, te sale un gasto innecesario y dices, Señor, pues si yo te pedí economía y mira, es porque a veces la bendición se retrasa por esas causas, ¿sí? Pero más que nada es para probar tu integridad, a ver hasta dónde tienes la capacidad de esperar por esa bendición, ¿sí? Hoy en día los chamanes, ¿verdad? Los predicadores de la prosperidad dicen, no, espérate y no hay problema, va a bajar, baja porque baja, pero no nos explican realmente qué es lo que pasó. A lo mejor esa economía que tú pediste va a ser de gran bendición, no nada más para ti, sino para muchas gentes, y Satanás lo sabe, y entonces por eso es que se opone. ¿Sí? O estás enfermo y pides que que Dios te sane y te vienen más molestias, más incomodidades y enfermedades, no tienes dinero para comprar medicinas, y dices, ¿qué pasa, Señor? Pues yo te pedí que me sanaras y mira, no me sanas. Sí, porque Dios escuchó tu oración, conectaste en tu oración el cielo con la tierra, Dios te mandó la respuesta, pero el enemigo es el que se opone. Se opone a que tú recibas esa bendición, porque sabe que Él conoce perfectamente que si tú eres sano, el testimonio que vas a dar va a ser muy poderoso y la gente pues va a tener más confianza en Dios. Entonces, por eso no debemos preocuparnos cuando se nos atrasen las bendiciones. Son los propósitos, es el esquema que Dios tiene. Él lo permite porque en un momento dado dice, bueno, de una otra manera necesito ver la integridad de tal persona, ¿verdad? Este pasaje nos revela que en el mundo que pertenece invisible para nosotros, se está desarrollando un conflicto entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, Dios y Satanás. Y aquí en este versículo se revela clara y específicamente que hay fuerzas satánicas y fuerzas celestiales en lucha constante por causa de nuestras peticiones, de la disposición de nuestro corazón. Así que no se preocupen, porque el Señor ya respondió a nuestras oraciones, solamente que ahora sí entra un proceso de espera, pero en ese proceso de espera hay luchas espirituales. Recuerden que dice que no tenemos lucha con carne ni con sangre, sino con huestes celestiales, que son las que se oponen a que nosotros recibamos la bendición, que va a ser de bendición para otras personas también. Se le dijo a Daniel desde el primer día,
fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. El ángel estaba diciendo a Daniel que, pues sí, desde que él dispuso su corazón, desde que él hizo la oración, su oración fue escuchada, ¿eh? Pero al príncipe de Persia se le había opuesto. Amados hermanos, esta es una declaración por demás sorprendente que arroja luz sobre lo que escribió Pablo a los creyentes de Éfeso en el capítulo 6, versículo 11 y 12, que dice, vestíos de toda armadura. O sea, el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11 y 12, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne, o sea, contra seres humanos, sino contra principados. Aquí están nuevamente estos principados, estos diferentes grados de los demonios que hablamos hace unos días, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados hermanos, entonces aquí vemos otra vez que los grados y los rangos de las fuerzas de Satanás, su poder puede explicarse, la razón por la que su oración y la mía todavía no han recibido respuesta. En realidad, la oración consiste en implicarse siempre en una batalla espiritual. Y Pablo dejó en claro que la oración para él era una batalla espiritual. Por ello escribió lo siguiente en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Otra versión dice que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Este esforzarse juntamente corresponde a una palabra cuya raíz proviene de nuestra palabra agonizar. Usted y yo tenemos que agonizar en oración, es decir, desear vivir algo y luchar intensamente a través de la oración para recibir la respuesta anhelada. El tiempo me ganó. Mañana continuamos con este versículo. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.